Bueno, hoy les voy a hablar del cristianismo. Para entender al cristianismo, tenemos que entender primero al cristianismo católico, ¿no? Porque hay otros tipos de cristianismo. Primero tenemos que entender al universo romano. Julio César, si podemos partir de esa ruptura con la tradición de la República y con la llegada de Julio César al poder, Julio César es asesinado en el Senado, después viene una guerra civil, un enfrentamiento entre Marco Antonio, que se había tomado la provincia de Egipto, con Cleopatra, contra Augusto. Y el emperador Augusto es el que gana, con su general Agripa, gana la contienda y termina como emperador de Roma. En este tiempo, en Augusto, es que van a ser Jesús. En el tiempo de Augusto, muchos dioses ya tenían como madre a una virgen. Es el caso, la diosa Isis, era una diosa virgen, venerada y traída por Augusto de Egipto. Tenemos el caso de Mitra, que también la madre era virgen. Dionisio, la madre también, el griego, también era virgen. El dios Baco, el dios del vino, en Roma, la madre también era virgen. Y si seguimos podemos encontrar muchas más divinidades con que la madre era virgen. Augusto canonizó a Julio César. Julio César fue un pontíficis maximum, o sea, el máximo pontífice. ¿Cómo sería un cargo así como de papa? Junto con el de emperador, con el de dictador, disculpa. El emperador fue, el primer cargo lo tuvo Augusto. Y él, al ver el cometa Halley, dijo que era el alma de Julio César que se había transformado en un dios y lo canonizó. ¿Qué es canonizar? Es poner en la lista, canon es lista en latín, es ponerlo en la lista de los dioses que deben ser venerados. Y generalmente esto pasaba con personas, con mortales, que al haber tenido una vida ejemplar, se tornaban dioses. Y Julio César era un mártir. Por eso después fue reconocido como un mártir salvador, fue asesinado por los republicanos en el Senado. En este contexto, en este universo, nace Jesús. En el universo romano, donde había muchos sanadores, muchos curanderos, la gente creía en diversos dioses, la religión era un tema de una gran posibilidad de conseguir la movilidad social y salir de la miseria. Bueno, Jesús es un judío creyente que tiene una vocación de rabino y predica, pero nunca es reconocido por la jerarquía de los judíos, o sea, nunca es aceptado en el templo. Entonces su prédica se torna un poco más marginal, predica entre los pescadores, predica en lugares, digamos así, que los rabinos del templo no van. Y su vida termina abruptamente, a los 33 años, cuando él entra al templo, enfadado, fue unos días antes de la Pascua judía, que ya voy a explicar qué es la Pascua judía, porque decía que estaban comercializando en el templo del Señor, o sea que se ve que es un creyente, a pesar de que él no era aceptado en esa religión como rabino, él creía que ese era el templo del Señor. O sea, él no es, él es un judío religioso, muy religioso, como lo eran todos, solo que él es militante, él participa, él se interesa por esos temas y predica. Entonces, después va a ser condenado, la última cena, después de esa, es una despedida. Yo no creo que él haya abierto mano de su judaísmo, él sigue siendo judío, y los 12 seguidores de él son judíos. ¿De dónde viene la confusión? Cuando uno trata de entender al cristianismo. Pablo, que es el primero que escribe, no lo conoció a Jesús. Él relata una conversión así, digamos así, desde el cielo, lo habría intervenido Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él escribe más o menos 50 años después. Él también es judío y él también es circuncidado, al igual que Jesús. Y él con las epístolas empieza a
difundir un mensaje de salvación relacionado con Jesús. Pero él no sabe nada de la vida de Jesús en sus relatos, ¿no? Yo leí todas las cartas de Pablo, todas. Y sé que muchas no son verdaderas. Las de Timoteo no me parecen verdaderas porque hay una suerte de machismo, habla mal de las mujeres, cosa que Pablo no tendría ese perfil para mí. Él tenía otro perfil. Pero eso es otro tema, otra discusión. Después aparecen los biógrafos de Jesús, que son Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Estos hombres que ya hablan de la biografía, también muchos cristianos confunden con los apóstoles de Jesús. No son los apóstoles de Jesús, son personas que no conocieron a Jesús, escribieron 100 años después y no lo conocieron. Pero ¿por qué esa confusión? Y no sabemos mucho de la biografía de estas personas. ¿Por qué? Porque antiguamente no existía el derecho de autor. Si uno escribía magistralmente la vida de alguien, se lo consideraba una revelación. Las revelaciones. Entonces, muchas veces decía, a mí me está dictando Marco, o me está dictando Pablo, o me está dictando, en algunos casos, como dijo Mahoma, el arcángel Gabriel me dicta. Entonces esa revelación se transformaba en escritura y era lo mismo. O sea, nadie podía creer que era una invención tuya. Yo lo que pienso sinceramente, que se ha recolectado una historia oral con todo el bagaje que puede tener la historia oral y todas sus virtudes y defectos, y se reconstruye. ¿Por qué? Porque hay datos, por ejemplo, que sabe Mateos, por ejemplo, él sabe de la matanza de Herodes y no lo sabe Marcos. Juan sabe del milagro del vino, que es el último que escribe, las fiestas de las bodas de... ¿Cómo se llaman las bodas estas? Las bodas de... ya me voy a acordar. Y él no lo sabe, Marcos. Entonces yo pienso que hay agregados, revelaciones o nuevos datos que ellos van encontrando. Con la bibliografía relacionada con los apócrifos, yo creo que no son de esa época, que son posteriores y que son agregados que no ayudarían a entender el primer espíritu. Pero todo lo que se escribió entre estos evangélicos, ¿cómo se dice? La fiesta de Canaán, creo que. Estos evangélicos, todo lo que escribieron, lo hacen dentro del universo romano y con los valores romanos. Ellos ya viven en otra época y son difusores de una religión de origen judío, pero en un contexto cristiano. Yo pienso que Jesús, si era un artesano, albañil, él debe haber sabido griego. Porque en esa época los griegos, que había muchos por esa región, no aceptaban aprender otro idioma. Él hablaba arameo y griego. Entonces es muy probable de que tampoco haya podido escribir, si bien siempre se dice que no escribió nada, porque en esa época escribir era una gran herejía, sobre temas religiosos. Ya estaban los libros escritos y solo se permitía releer, reinterpretar. Se podía escribir sobre otras cosas, pero no sobre designios, porque eso hubiera sido algo muy blasfemo. Sí se escribe después, o sea, otra confusión. Las epístolas de Pablo están en la Biblia al último, en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo deberían estar al principio? Porque es el primero que escribe. Entonces eso también al católico le crea un problema cronológico. El primero que escribe es Pablo, el segundo que escribe es Marcos, después le sigue Mateos, después viene Lucas y al final viene Juan. Entonces esa es la cronología. Lo curioso, claro, es que el primero que escribe no tenga tantos datos biográficos como lo tiene Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Bueno, Juan es el del Apocalipsis, ya es otro lenguaje, ya es otra... Incluso en la misma Iglesia Católica demoró en ser aceptado el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan demoró muchísimo porque tenía otro lenguaje. El Apocalipsis siempre fue un gran tema en los cristianos y en los judíos, porque ellos pensaban, los judíos sobre todo, que el fin del mundo se venía, iban a resucitar los verdaderos creyentes, la religión verdadera, e iban a sucumbir
los que no habían aceptado al verdadero Señor. Entonces, el trabajo de los judíos era agregar gentiles, o gente que no era creyente, para la salvación. El centro de esa salvación era Israel. El cielo era donde estaba Dios y el infierno era el submundo. Ese era el universo de ellos. El centro era ellos. Entonces, esa prédica era un poco desinteresada en los primeros judíos porque dice, yo me salvo. En cambio, ya en el cristianismo, el cristiano judío es más interesado en agregar gente, porque no es aceptado ese judaísmo primario en su propia tierra. Entonces él tiene más éxito afuera. Claro que el fin del mundo nadie sabe la fecha, ¿no? Cuándo irá a llegar, pero van a resucitar. De ahí que el entierro se hace acostado, no aceptan mucho las incineraciones. Y el culto a las imágenes no era aceptado en los primeros cristianos. Eso fue un gran debate en la religión católica, en la religión romana, en Constantinopla, hasta que recién en el siglo VI, Irene, la emperatriz Irene, va a aceptar el culto a las imágenes en el concilio II de Nicea. Ya había estado el concilio número 1 en el 325, que era donde prácticamente sale el famoso credo. Se acepta al Nuevo Testamento como una voz, digamos así, como un texto religioso verdadero, y se empieza a perseguir a los arrianos, que decían que Jesús, que estuvieron en ese concilio incluso discutiendo, y perdieron la discusión, que decían que Jesús era un profeta. Entonces, ahí se va a dividir la iglesia entre arrianos y a los que defendieron la tesis de Atanasio de que Jesús era Dios, era Hijo, era todo a la vez, y ahí intervino también la figura del Espíritu Santo, que fue todo esto. Pero no había el culto a las imágenes. El culto a las imágenes va a ser un debate muy grande en la Iglesia Católica y va a ser algo posterior. Ya en el siglo VI recién se va a aceptar oficialmente. El que instauró la religión católica de forma contundente, violenta, incluso persiguiendo a las otras religiones, fue el emperador Teodosio. Y él también, digamos así, no solamente persiguió a las otras religiones, sino que es el que aceptó la versión del concilio de Nicea, del primer concilio de Nicea, donde Atanasio propuso de que Jesús era hijo y Dios a la vez. Bueno, Constantino fue estoy retrotrayendo, el 325 fue el primero emperador que trajo a la religión católica como religión oficial. Pero hay que reconocer que cambió mucho el cristianismo primario, de los primeros siglos, al cristianismo que viene de la romano. Porque muchos senadores, muchos jerarcas romanos, decidieron abandonar su cargo para transformarse en arzobispo. Conservaron sus privilegios, la vida palaciega, se empezaron digamos así, a vivir en el lujo, con toda la estética. Aprovechaban los templos abandonados ya por los romanos, las basílicas judiciales para hacer templos religiosos. Digamos, se volvió imperial la religión. Y ahí aparecieron también muchos personajes del antiguo cristianismo que fueron perseguidos y ejecutados, como el caso de Cirilio. Entonces, la religión que conocemos ahora es la religión imperial, con todos sus símbolos, con toda su estética. Si uno va al Vaticano va a ver toda digamos así, una pomposidad que no tiene nada que ver con el cristianismo de los primeros siglos. Y esta pomposidad religiosa es la que produjo uno de los sismos más importantes, que fue el de Lutero. Entonces, es interesante cómo el cristianismo ha ido evolucionando e incorporando cosas y descartando cosas. Descartó la circuncisión de los primeros seguidores de Jesús, incorporó el culto a las imágenes. La historia del cristianismo es bien compleja y no es fácil entenderla. Uno tiene que saber mucho historia de Roma y mucha tradición judaica para ver cómo se ensamblaron esos dos universos para construir el cristianismo que ahora conocemos.